Monet, la Catedral de Rouen, 1896. Musée de Jeux de Paume, París. Óleo sobre tela, 107 por 73 centímetros. Claude Monet, hijo de un abacero, nació en París en 1840. Sin embargo, su infancia y juventud discurrieron en el Havre, donde se vio muy afectado por las peculiares condiciones atmosféricas propias de la orilla del mar. Cuando regresó a París, el año 1859, había empezado ya a pintar y fue alentado por una serie de artistas, entre ellos Pizarro. En los salones de 1865 y 1866 alcanzó sendos éxitos. El año siguiente sufrió una gran crisis. Su primera pintura, realizada enteramente al aire libre, fue rechazada por el salón. Su amante, Camille, tuvo un hijo y cayó en la bancarrota. Sus cuadros fueron incautados y vendidos en lotes de 50 por un precio nominal. Poco después, Monet trató de suicidarse. En 1869, Monet y Renoir visitaron el famoso balneario La Grenouillère. Ambos pintaron lo que ahora son considerados como primeros cuadros plenamente impresionistas. En 1874, año de la primera exhibición impresionista en grupo, Monet fue reconocido como jefe del movimiento. Después de 1880 se independizó del grupo y no volvió a participar en sus exposiciones. Tras mucho deambular, Monet se instaló por fin en Giverny en 1883, donde pasó casi todo el resto de su vida. En 1890 su obra le había valido una notabilidad considerable y por primera vez gozó de la prosperidad. Durante los últimos años Monet vivió casi como un recluso. La persecución sistemática de sus ideas en pintura le había enajenado la amistad de la mayoría de los artistas más jóvenes y, antes de su muerte, en 1926, incluso él había empezado a dudar del valor de sus propias teorías. Monet es considerado al mismo tiempo el padre y el ejemplo más puro de la pintura impresionista. Con infinitas dificultades desarrolló un nuevo sistema de ver los objetos mediante la percepción sensitiva de la luz y de la atmósfera. Se calcula que durante su larga vida ejecutó cerca de 3.000 cuadros, la inmensa mayoría de los cuales fueron paisajes, marinas y escenas fluviales. Gracias a una intensa observación de la naturaleza pudo desarrollar un estilo que captaba un momento fugaz de una escena y cambia constantemente en calidad y en tono a medida que varía la luz que la define. Refinó el uso de las pequeñas pinceladas de color y era capaz de reproducir en el lienzo la multitud de delicados reflejos que había descubierto en el agua corriente. A medida que su arte maduraba, fue interesándose cada vez más en crear un poema de luz. Entre 1892 y 1894 realizó más de 30 cuadros de la fachada occidental de la Catedral de Rouen. En esta serie de pinturas trataba de demostrar las diferencias extraordinarias en nuestra visión de un objeto según la hora, la temporada y las condiciones atmosféricas. Para Monet, la forma de las cosas no existía en sí, sino que siempre dependía de la incidencia de la luz que las definía por un momento. La estructura arquitectónica de la Catedral de Rouen no era constante, sino que cambiaba continuamente. Fue a esta naturaleza fluida de los objetos que Monet aplicó su técnica, y así pudo captar muchos instantes de la vida de una forma en continua transformación. Redon, jarro de flores, la amapola, después de 1895, Musée de Jeux de Paume, París, óleo sobre tela, 27 por 19 centímetros. Odilon Redon nació en Burdeos en 1840. A los 7 años fue llevado a París para visitar el Louvre. Cuando llegó a los 15 años había decidido ser artista. Mientras tomaba sus primeras lecciones de acuarela, conoció al botánico Clairvaux, quien estimuló a Redon un interés por la naturaleza que influyó en él durante su vida entera. En 1857 estaba estudiando arquitectura y escultura en Burdeos. En 1858 estudió en París con Gérôme, circunstancia no muy afortunada. El mismo año, Redon conoció a Besnard, el aguafortista, y este le alentó para que aprendiera esta técnica. En 1870, Redon se instaló en Montparnasse, donde sus amigos más íntimos fueron Corot, Courbet y Fontaine-Latour. La influencia de este último en la obra de Redon fue profunda. Llevó a Redon a el Louvre y le dio sus primeras lecciones de litografía. En 1880, Redon se casó con Camille Fargue, criolla de la isla de Bourbon, con la que tuvo 2 hijos. Su vida familiar fue idílica. El éxito de Redon llegó tarde, pero fue considerable y críticos como Huysmans lo ensalzaron enormemente. En 1899, Durand Ruel organizó una gran exposición,
Hommage a Odilon Redon. Redon compró una casita en Viviers, cerca de París, y vivió allí desde 1909 hasta su muerte, en 1916, llevando una vida tranquila y meditativa, leyendo y pintando. Aunque Redon vivió y trabajó durante el gran período impresionista, estilísticamente sus obras son distintas de las de sus contemporáneos. Hombre soñador y retraído, buscó su inspiración de puertas adentro en vez de al aire libre, de flores en jarros más bien que de las que crecían en los campos. Existen docenas de cuadros de flores debidos a Redon. Jarro de flores, la amapola. Un ejemplo típico es uno de los más hermosos. El color es exquisito, en contraste, en pureza de tono y en fidelidad de la naturaleza. Las frágiles amapolas tienen una calidad que casi se puede palpar, lo mismo que la etérea gipsófila, la consuelda, la pesada corola y las frescas hojas verdes, el que en el fondo queda difuso, como el que podrían percibir los ojos de un hombre interesado principalmente en las manchas de color de las flores en sí y en las brillantes sombras que producen en el jarrón que las contiene. Corinth, Carmencita, 1924. Está del Chess Kunstinstitut Frankfurt, por cortesía de Charlotte Beren Corinth, óleo sobre tela, 130 por 90 centímetros. Lovis Corinth nació en Tapio, Prusia Oriental, en 1858. Estudió arte en Königsberg entre 1876 y 1880, en Múnich con Lofferts entre 1880 y 1884 y en la Académie Julian en París con Bouguereau y Fleury entre 1884 y 1887. Vivió en Königsberg hasta 1881, después residió en Múnich hasta 1900 y por último se instaló en Berlín. Desde 1918 hasta su muerte, en 1925, pasó los veranos en Baviera, cerca del lago Walchen, cuya intensa agua azul aparece en sus últimos paisajes. Corinth no solo pintó paisajes, naturalezas muertas y retratos al óleo, sino que también hizo grabados y litografías. En 1911 sufrió un ataque de apoplejía y la serie de autorretratos que realizó después de esa enfermedad constituyen verdaderos estudios psicológicos de los aspectos contradictorios de su propio temperamento. Un hombre de grande y despierta personalidad, un maestro extraordinario y escritor asiduo de artículos de arte en su época. Al principio, cuando formaba parte del llamado Grupo Alemán Impresionista, se mostró partidario del arte contemporáneo. Más tarde, cuando el arte le hubo aventajado, empezó a hablar contra él. Carmencita es un retrato de la esposa de Corinth, Charlotte, vestida a la española para un baile de disfraces, pintada el año anterior al de la muerte del artista. Contiene muchas de sus más importantes características. Corinth fue mucho más un naturalista y un seguidor de Hals y de Jordaens que un impresionista. Los colores son fuertes y aplicados en capas gruesas, especialmente en el encaje negro sobre la seda amarilla y en las flores rojas que la modelo lleva en la cabeza. Una luz roja resplandece desde un candelabro y se refleja en los muebles que aparecen en el fondo. La obra tiene esa cualidad instantánea de la pintura de Hals. La pincelada es rápida, firme y atormentada. El efecto conjunto es natural y vigoroso. Tal vez este no sea un retrato halagador. La señora Corinth por aquel tiempo ya no era joven ni esbelta, pero resultaba hábil, honesto y afectuoso, típico del sistema de pintar de Corinth y de su especial cualidad de caritativa comprensión hacia sus modelos, todo lo cual, combinado con la velocidad a que pintaba, hace que sus retratos tengan tanta vida. En este estudio está expresada una gran emoción. No es sentimentalismo enfermizo, sino cálido y humano, muy parecido a la propia vida. Van Gogh, Rosas y anémonas, Musée du Jeu de Paume, París, óleo sobre tela 56 por 56 centímetros. Vincent van Gogh nació en marzo de 1853 en Groot-Zonden, Holanda. Su padre fue un párroco rural calvinista. Su hermano Theo, nacido 4 años más tarde, desempeñó un importante papel en la vida de Vincent. En 1869, Vincent fue empleado por la Galería Artística Goupil, tanto en La Haya como en Bruselas. Su tío era socio de dicha firma. Van Gogh vivió un tiempo en Londres, después en París, leyendo mucho y visitando museos, y posteriormente regresó a Ámsterdam a fin de ingresar en el seminario teológico. Fracasó en el examen de ingreso y posteriormente predicó a los mineros en
el Borinage, zona minera belga, pero fue expulsado a causa de su celo apasionado y peculiar. En 1880 regresó al Borinage para dibujar a los mineros y a sus familias y se decidió a ser pintor. Van Gogh solicitó consejo de su primo Antoine Moret, pintor, quien le ayudó considerablemente. En 1882 había realizado su primera pintura al óleo, así como varias litografías, y entonces regresó a la nueva vicaría de su padre en Nueve, donde realizó muchas pinturas vigorosas, incluidos retratos de los tejedores locales. En 1885 Van Gogh pintó sus famosos comedores de patatas, y también visitó Amberes y Ámsterdam, donde quedó muy impresionado con los cuadros de Rembrandt. En 1886 se marchó a París, donde vivió con su hermano Theo y durante un periodo de 2 años de estudio conoció a Gauguin, Bonnard, Toulouse-Lautrec, Corot, Degas, Pizarro y otros. Van Gogh se interesó por el uso del color de los impresionistas, por la obra de Rubens y por los elementos de dibujo de los grabados japoneses. Pintó retratos y paisajes cercanos a París, que fueron exhibidos en la sala de Père Tanguy, un tratante en arte. En 1888, cansado de París y de la fría vida ciudadana, dejó la capital por el cálido clima de Arles, en el sur de Francia. El paisaje de vivos colores le cautivó y realizó del mismo unos 200 cuadros hermosísimos, incluidos los girasoles y la noche estrellada. Al cabo de un tiempo, Van Gogh invitó a Gauguin a unirse en un estudio cooperativo que estaba proyectando para incluir posteriormente a otros artistas, pero la presencia de Gauguin dio origen a una serie de peleas. Cuando Van Gogh se cortó un fragmento de su propia oreja, fue hospitalizado y a petición suya tratado en el manicomio de Saint-Rémy. Allí terminó varios cuadros, incluidos diversos autorretratos y copias de memoria de la obra de Rembrandt, Delacroix y Millet. En 1890, su hermano Theo consiguió que Vincent se convirtiera en paciente particular del Dr. Gachet, especialista en enfermedades mentales y patrocinador de las artes, en Auvers. En julio de 1890, durante uno de sus periodos de depresión debidos a la epilepsia, Van Gogh se disparó un tiro y murió 2 días más tarde. Vincent Van Gogh inició su trabajo serio de artista en 1880, al cumplir los 27 años. Antes de esto solo había realizado varios dibujos ocasionales, algunos de los cuales aparecen en sus primeras cartas a su hermano Theo. Van Gogh se convirtió en pintor debido a que le habían fallado otros medios de expresión. Durante los primeros 2 o 3 años después de dejar la religión, Van Gogh dedicó la mayor parte de su tiempo al dibujo. Su primitiva pintura holandesa se caracteriza por la utilización de colores oscuros, formas pesadas y temas inspirados en los campesinos holandeses y belgas y en su trabajo. Después de su llegada a París en 1886, tuvo lugar un cambio total en su paleta y en sus temas. Adoptó las técnicas impresionistas, especialmente el concepto puntillista de Corot, y pintó flores, vistas de París y retratos que le permitieron experimentar aquellas nuevas ideas.